Otro jueves más de La Chora y el día de hoy estoy bien contento porque tenemos un invitado padrísimo que el señor Pelón hizo todo el conecte y la verdad te lo agradezco porque yo tengo muchas cosas que platicar con él, tú también, y él tiene más que platicarnos porque de eso sí, este podría ser un programa de 6 horas y nunca lo vamos a poder terminar porque tiene mucha información. Señor Pelón, ¿nos presentas a nuestro invitado? No, bueno, un gusto presentar a Nicolás Alvarado, porque además, pues no nada más siempre lo admiramos, somos fans de su trabajo, sino que ya como cuate, o sea, no sé si, como tienes tú también tus programas, Nicolás, no sé si me des la razón, pero hay veces que tal cual es de pronto dices, oye, ya pasó mucho tiempo y no he sabido de este amigo. O sea, entonces usas tus palancas porque tienes programa y dices, oye, pues te quiero entrevistar. No, oye, a ver, Gis, Trino, es sueño de fan cumplido. Les voy a decir, les voy a hacer la chingadera que me hacen a mí a menudo. Luego se me acerca alguien en la calle que alguna vez me ha oído, me ha visto, me ha leído, y me dicen, yo lo veía a usted o yo lo leía a usted desde que era yo chiquito. Así les voy a decir yo a ustedes. Yo los veía o los leía desde que era yo chiquito. Entonces Nos la aplican esa. Es como sueño de fan cumplido. Sí, Sí. Cuando te dicen eso, o don, es que ya valió a madres todo. Es que ya eres un chavorruco, por supuesto. Es correcto. Sí, sí, eso te hace sentir súper, ¿no? Como que dices, como es un buen cumplido porque dice, toda mi vida he estado viendo tu obra y tus cosas y tu rollo, pero luego ya empiezas como a sentirte que te duele la espalda y todo, dices, y además ves que el cuate no es un chiquillo, ¿no? Exacto. Que te lo está diciendo. Y dices, ¿cómo desde muy chiquillo? Pues, ¿qué te corrieron sin aceite? ¿Cómo está el pedo? No, aunque seamos estrictamente contemporáneos, sueño de fan cumplido, caballeros. De veras, gracias, porque sí era asignatura pendiente venir a La Chora algún día. Sí, y ya ni siquiera tengo el recuerdo claro de cuando nos empezamos a relacionar, a ser camaradas. O sea, no sé si en alguna feria de libro que tú nos presentaste algo, o sea, pero por ahí lo tengo medio perdido. Yo me acuerdo, yo creo que yo nunca he presentado a Trino en una feria. Yo creo que a Trino más bien lo conozco con whiskies y tequilas de por medio. A ti sí te he presentado, Gis, te presenté tu libro del conejo, que me gusta muchísimo. En Nayarit, en la feria de Tepic. En Toluca. En Toluca primero. El de Luna de Gatos. El de Luna de Gatos, tienes toda la razón. Luna de Gatos te lo presenté, pero yo creo que tiene razón Trino, yo creo que te lo presenté primero en Toluca y luego en Tepic, creo que tiene y toda la luego razón. fue Tepic, porque ahí sí yo estaba, que lo presentaste ese mismo libro, ha de haber sido en la misma, digamos, fecha de ferias donde el libro iba viajando, y ahí los vi, ahí sí, los vi a los dos. Estaba oye, por ahí hice una pregunta, Guadalupe Loesa me acuerdo perfecto, Nicolás, y y entonces me dio risa porque ella, estabas hablando de libros, porque pues obviamente ustedes entre intelectuales se saben todas las citas de los libros, y entonces como que le dijiste, y a ver, ¿por qué no me platicas algo? Estoy inventando el título, del Cid Campeador. Entonces, ahorita no recuerdo nada, dice. A ver, ese debe haber sido abuso de confianza, porque les voy a contar una cosa, y una cosa poco caballerosa. A Guadalupe sí le puedo aplicar la de yo la conozco desde que era yo chiquito, porque yo fui al kinder con su hijo Federico. Conocí a Guadalupe no como escritora ni como periodista, no como la publirelacionista y mercadóloga que fue antes de tener ese avatar, sino como mamá. Era la mamá de mi compañero Federico del kinder. Entonces ahí sí, aunque se vea más joven que yo, Guadalupe, sí tengo que reconocer que yo la conozco desde chiquito porque era la mamá de mi compañero del kinder. Órale. Qué maravilla. Y estuvo muy padre, y luego ahí por supuesto, ya sabes, terminamos en una cantina platicando, pero luego en Ciudad de México, Nicolás, fuimos a tu casa, realmente nos invitaste, tuvimos el honor de estar en tu casa. No, hombre, y nos atendieron súper bien, la neta, o sea, tenías unas viandas y había de todo que beber, y en una zona súper bonita, no voy a decir por dónde, porque luego después te van a caer los fans ahí, y tienes una casa padrísima, preciosa, por supuesto, envidia de todos nosotros, porque la tienes muy padre con, obviamente, tu biblioteca y todo el rollo, y esto me da pie a comentarte, realmente, Nicolás,
tienes una trayectoria muy importante, muy interesante, y ¿cuál es además tu perspectiva de lo que viene ahora? Obviamente sabemos que no ha habido mucho apoyo en la cultura, pero a lo mejor estás muy bien relacionado. Por ejemplo, la UDG tiene otros proyectos y demás. ¿Cómo has hecho para surfear toda esta eventualidad de lo políticamente correcto, las nuevas, digamos, administraciones que van quitándole cada vez más recursos? ¿Qué has hecho, Nicolás? Pues es que de pronto como que el mundo cambió por completo. Lo estaba yo oyendo hace poco, y en dos de los episodios de La Chora que han hecho recientemente salió, tanto con Luis Reséndiz como con Augusto Chacón, que Trino ahora no tiene periódico, que Gis no tiene, Gis no tiene periódico, correcto. Sí. Trino sí está en el Esto, pero solo puede publicar sobre deportes. Que no están monetizando sus cartones. Yo los leo todos los días en Instagram, pero pues a ustedes no les sirve mucho que yo los lea en Instagram. Sí, ¿cómo no? Sí. No, bueno, pues les sirve por el cariñito, pero luego a la hora de pagar la renta, no, pues claro, ya se pone un poco más rudo. Sí. Es decir, sí cambió el modelo de negocio para los que trabajábamos en comunicación y en cultura de manera muy importante. Es decir, nos pagaban por producir contenido en alguna época y ahora hay pocos tipos de contenido que resulten, digamos, en una monetización posible. Yo me imagino que a ustedes les pagan por hacer La Chora. A mí me pagan por hacer La Pinche Complejidad, mi podcast, pero hay muchos contenidos que ya no le pagan a uno por hacer a estas alturas del partido. Entonces, a ver, La Tormenta Perfecta es en donde se encuentran la revolución digital, por una parte, es decir, el contenido se vuelve algo que genera cualquiera, que consume cualquiera, y digamos queda derribada la idea esta de hay grandes carriers de contenido que son periódicos o televisoras o revistas o estaciones de radio, sino cada quien hace su contenido como puede y ahí lo pone y todos somos autores, digamos, o emisores al mismo tiempo. Y luego al mismo tiempo viene pues la cuarta transformación, viene este gobierno con una política cultural, digamos, muy distinta a las anteriores, que reduce mucho los presupuestos para cultura, que reduce todo el sistema de becas, de apoyos, de fideicomisos. Entonces, pues ya tampoco es una puerta a tocar. Y entonces hay que empezar a ver, pues, cómo se gana uno la vida, es decir, cómo paga uno la renta. ¿Y cómo? Pues a ver, les voy a decir qué he hecho yo en el camino que no ha sido fácil. Bueno, y creo que a ustedes les pasa un poco lo mismo. Afortunadamente, digamos, como ya éramos de esa gente a la que le dicen yo lo leo a ustedes de que era yo chiquito, ¿no? Pues habíamos podido tener una chamba en un medio de comunicación y que más o menos se mantuviera. Yo hace muchos años yo trabajé muchos años en televisión, primero en Canal 22, luego en Televisión Azteca, luego en Televisa, hace muchos años, y trabajé como productor en muchas otras televisoras, en TV Mexiquense, en la DGTV, en el SPR, etcétera. Hace muchos años que ya no trabajo en una televisora, pero lo que nunca dejé de tener fue un espacio en un periódico, digamos, eso me importó mucho todo el tiempo. El periódico que más años fue mi casa fue Milenio, en dos momentos, digamos, en dos ocasiones, pero antes de eso estuve en el Universal, antes de eso estuve en el Centro y ahora estoy en el Heraldo. El Heraldo, digamos, fue un descubrimiento para mí, porque justamente llegué ahí cuando ellos estaban reconstruyendo. El Heraldo es un periódico que se dejó de publicar durante 30 o 40 años, se convirtió en Diario Monitor, recordarán, y después desapareció. Es verdad. Sí, claro. Cuando lo compra José Gutiérrez Vivó, se lo compra la familia Alarcón, luego Gutiérrez Vivó tiene todas las broncas que tiene, el masthead queda dormido durante 15 años a lo mejor, o 20 por ahí, y luego resulta que hay unos nuevos inversionistas, Grupo Andrade, que compran la marca y rehacen el periódico. Pero el Heraldo, aunque tiene una marca, digamos, legacy, pues es un periódico nativo digital. Entonces, siendo un periódico nativo digital, nace ya con una idea de no privilegiar el papel, sino privilegiar el contenido digital y no privilegiar solo el contenido de lectura, sino también el contenido audiovisual. Entonces, yo hago una columna para el Heraldo, como la he hecho toda la vida, antes para Milenio, antes para el Universal, antes para el Centro, pero
al mismo tiempo hago un podcast semanal para el Heraldo. Y ahí, digamos, tengo el privilegio de tener un salario, no diré un pingüe salario que me permita vivir rodeado de lujos y comodidades, pero sí un salario que deriva de entregar semanalmente al Heraldo columna y podcast, y el podcast afortunadamente ha jalado muy bien. Es bueno. Yo, no, yo ya me he chutado varios. Sí, ahí es donde te quiero preguntar, ¿verdad que de alguna manera estamos viviendo como un renacer en algo que tiene mucho sentido para mí, para las nuevas generaciones? Porque obviamente no nos estamos quedando atrás y estamos dándonos cuenta que esta manera de decir, pues es que yo sigo en un periódico, digamos que es el esto y que todavía es en papel, pero realmente ya ni siquiera lo siento como... Creo que yo he comprado el periódico 2 veces, ¿me entiendes? Porque ya todo lo veo ya en las redes, todo lo está publicado ya ahí, pero es como esta idea como romántica. Sin embargo, el podcast tiene esta gran ventaja de que los temas primero los escoges tú, y como yo veo que los temas se restringen menos que el radio, por ejemplo, y que además no tiene esta cosa que de alguna manera es molesta, que tiene que tener comerciales, pero que eso ayudaba mucho a que ganáramos dinero, porque pues era manera, pero ahora es diferente la manera en comercializar todo eso. Entonces mi pregunta es, qué bueno, o no, mi pregunta es, ¿cómo ves esto que los podcasts, pues es que además tienen la misma ventaja que tiene el radio, la imaginación? A mí me encanta más que la televisión, porque tú estás platicando de cualquier tema, puedes estar cocinando, puedes ir manejando, puedes estar haciendo otras cosas, pero estás oyendo, y eso me parece fantástico. Y lo puedes además oír a la hora que quieras, es decir, es bajo demanda. Eso ha hecho que han surgido miles de podcasts, y yo tengo entre los, ya sabes, escogidos, pues está el tuyo, tengo como unos 6 más que digo, viajo a Guadalajara y ahora que voy a oír de aquí a allá, porque a mí lo que me interesa mucho en la carretera, ya la música, pues la oigo mejor aquí, prefiero ir oyendo podcasts con temas que me van interesando, porque eso me va dando a mí, me va abriendo para poder hablar, para hacer tiras, para hacer otras cosas, de temas que antes no se oían en la radio. Entonces, ahí, ¿cómo haces tú? ¿Cómo lo planeas? ¿Tú eres el propio director de contenido de tu podcast? Pues digamos el codirector junto con Mariana Guzmán, que es la directora del Heraldo Podcast. Ella, digamos, y yo y un equipo en general más grande de gente que trabaja en el Heraldo y también de gente que trabaja conmigo, tenemos un chat, un típico chat de WhatsApp, y ahí todo mundo va arrojando cosas. Me encontré con esta nota, acaban de publicar este libro, me acaban de proponer esto, me encontré con esto en Instagram, en Twitter, en Threads, en Facebook, en el periódico, en una revista, en un periódico, en una revista de México, de Guadalajara, de Nueva York, de París, de Madrid, o sea, y ahí vamos aventando información y vamos platicando y vamos diciendo, me lo he hecho solo, me lo he hecho con invitado, ¿quién podría ser el invitado? A veces lo que sucede es que me habla alguien y me propone algo. Por ejemplo, hemos desarrollado en el podcast de manera totalmente lírica, digamos, es decir, no es que sea un patrocinador, sino es que traen buenas propuestas, una relación con el INEGI. Julieta Brambila, la directora de comunicación del INEGI, de pronto me dice, oye, traigo esta encuesta sobre vejez, o traigo la encuesta nacional de ingreso y gasto, o ahora me dice, traigo la encuesta sobre cuidados, la encuesta nacional sobre cuidados. ¿No te late hacer algo? Pues sí está padre, sí está buena la información, vamos, pero de pronto, fíjense, por ejemplo, un podcast que estamos preparando, yo tengo unos amigos elegantísimos, pero verdaderamente elegantísimos. A ver, ¿qué es eso? Ella es francesa, él es mexicano. Son así como lo más estiloso del universo, son fotógrafos publicitarios, y él, que es un dandy, anda mucho en shorts. Y bueno, pues ahora está haciendo mucho calor, pero anda en shorts, ya saben, acá con el super zapato y el saquito y el fularcito. No, ya me imagino, cabrón. Bueno, pero entonces ahí van mis amigos a un restaurante, los dos de shorts, y a ella la dejan entrar y a él no. Ándale. Porque el restaurante no acepta hombres en shorts, pero estaba elegantísimo, mi amigo, pero no acepta hombres en shorts. Se ha de haber puesto muy mal. Entrar. Bueno, pues es que de pronto lo que me dicen, a ver, ¿qué onda con los códigos vestimentarios y qué onda con la discriminación de género en los códigos vestimentarios? Entonces, ellos publican en Threads un post quejándose de eso y yo de pronto les digo, oigan, esto es un podcast, vénganse para acá. Entonces, un poco
como ir cazando la liebre, que me imagino que pues es un poco lo que hacen ustedes también. Yo imagino que de qué se alimenta la chora, pues sí, claro, de los cuates que nos conocemos hace muchos años, pero imagino que de los libros que van comprando, de los podcasts que van oyendo, de lo que van leyendo en el periódico, pues es un poco como, y yo creo que es una cosa de quien se formó como nosotros, digamos, en la radio, pues ustedes no dejan de ser un producto generado en Radio UDG originalmente, hasta donde recuerdo, pues de estar abriendo los ojos y alerta a ver a dónde salta la liebre. Exacto, y eso tienes toda la razón. Vas encontrando temas que son buenísimos y temáticas que son agradables, y que eso es lo que tiene tu podcast, y que hermana mucho con esto que yo ya estoy un poco como hasta acá, digo, estamos hablando ya al final de un sexenio, pero de que todo se va como un embudo a la política, que tiene de todos modos que ver la política en muchas cosas, pero hay más cosas en la vida, y entonces, a veces nos tildan de que la chora pues son temas pachecos, que temas de que no hablan nunca de la realidad nacional. Digo, ¿para qué? Hay demasiada gente que está hablando de eso. De que nos la pasamos en nuestros chismes personales. Sí, sí, Pero a sí. ver, depende mucho de quién sea su invitado. Yo me he echado Sí. muchos episodios de La Chora en donde sí hablan de política, y hay muchos cartones de ustedes en donde sí hablan de política. Yo lo que creo es que ustedes no hablan de grilla, es decir, yo creo que la obsesión nacional con el presidente López Obrador, o la obsesión estatal con el gobernador Alfaro, pues a mí sí ya a estas alturas me dan un poco de hueva. Es decir, los dos son personajes más o menos folclóricos, pero hay otros personajes de los cuales hablar, y creo que se vuelve muy aburrido, digamos, escuchar a personas que solo comentan sobre lo que dice la gente. Es decir, pues el presidente se sube todos los días a una tribuna a echar no la chora, sino el choro de 2 horas, en donde dice más o menos lo mismo todos los días, y eso rara vez tiene repercusiones para el país. Las cosas que hace o que no hace tienen repercusiones para el país, pero pues las que dicen no son tan interesantes. Entonces sí creo que a lo mejor pues hay más temas de los cuales hablar que estar obsesionados con lo que declaró tal o cual político. Y creo que es un vicio más bien de los medios de comunicación en nuestro tiempo, que han hecho de la realidad nacional, o su lectura de la realidad nacional, pues es lo que declaran los políticos más estridentes, pues. Sí, digo, a mí, por ejemplo, me pasa, no sé qué tanto a ti, Trino, o sea, con el tema de la política, es que por un lado me siento muy inadecuado, o sea, muy, para opinar, muy, bastante ignorante, o sea, pero y se le ha venido a sumar ya una especie de temor de que surjan nuevas enemistades, claro, como que siento que sí el clima se caldeó muchísimo, entonces ya muchas veces ya no me dan ganas de meterme al territorio de la política, porque digo, inmediatamente te vas a empezar a pelear y vas a ser enemigos, entonces como que me da mucha flojera eso, cabrón. Sí, Pero es que totalmente. también, pues es un problema de cómo somos ciudadanos, ¿no? Fíjense, a mí ayer me habló una amiga que hace política. Ella se dedica a hacer política, y específicamente política cultural. Y a mí pues, su partido no me gusta, y no me gustan las cosas que piensan y que hacen en su partido, y no me gustan las candidaturas en las que están pensando. Pero mi amiga está padre, es una buena gestora cultural. Me dijo, oye, voy a ir a una mesa a hablar de política cultural. Yo me quiero ir por acá, por acá, por acá. ¿Qué piensas? Y le dije, pues igual deberías contemplar también irte por acá, por acá, por acá. Eso no significa ni que yo vaya a votar por su partido, ni que sea fan de ciertas cosas que dicen. Pero oye, si no podemos llevarnos más que los que son iguales, más que con los que son iguales a nosotros, pues sí ya tenemos broncas, ¿no? O sea, Sí, si no toleramos al distinto, sí ya con quién vamos a hablar. Totalmente de acuerdo con eso que acabas de decir, porque hay una situación que se volvió como una especie de que todos vamos a pensar igual, y si alguien ya piensa diferente, no es que estés queriendo, es que le estás dando, sobre todo eso, le estás dando argumentos a la derecha. Digo, ¿por qué yo ando yo dando argumentos a la derecha? Simplemente es un argumento que va del otro lado a pensarlo, porque siempre tiene que haber como un equilibrio para los dos lados. Y yo tengo amigos de que, como bien dices, de los dos maneras de pensar, y yo lo sigo queriendo, pero yo prefiero las sobremesas, porque una de las cosas que más me laten en la vida y que se van perdiendo por estas cuestiones, primero fue la pandemia, después fue que estamos muy pegados a un aparato, y que yo digo, oye,
lo más rico de, por ejemplo, lo que me gusta mucho, que me encantaría es irnos a comer los tres un día, ya sea en Ciudad de México o acá en Eso me Guadalajara, encantaría. Vamos. y que sigamos la sobremesa, porque ahí es donde realmente haces este tipo de, y no importa si tú eres morenista, si eres priista, si eres panista, si estás en contra de ciertas ideas y demás, ahí vas platicando un poquito de lo cotidiano y hay muchas coincidencias en lo que vas, viendo cómo el país está yendo por este lado, por otro lado, y en eso tenemos que estar conscientes todos de que todos aportamos. No es una onda en contra de, pero es que se volvió esto como una bandera, no nomás en este país, ya me di cuenta que es en todo el mundo, los gringos están súper polarizados, en Francia no se diga, la derecha está regresando en muchos países donde se fue la izquierda y ahora está la ultraderecha, que todavía es peor, y te das cuenta que dices, oye, no, hay cosas que no me gustan, pero para eso un cartonista o un humorista o un comediante tiene que hablar de una realidad en la cual tienes que poner el dedo en la llaga de ciertas cosas, aunque no les guste. Y entonces, no estás de acuerdo, Nicolás, realmente lo que ha pasado es que lo políticamente correcto le ha dado mucho en la madre, sobre todo al humor, porque programas serios hay que sobran, pero programas, estoy hablando de programas de humor, que no estoy hablando de programas, ya sabes, siempre me voy a estas de las cadenas Univisión o Telemundo, que son señores vestidos de niños, pero con chavas en minifalda en una escuelita, y ese es el humor que creen que se maneja aquí en México, porque es el humor latino, según ellos creen en muchos lados, y digo, no, en eso tiene una profunda raíz con Palillo, que era como de carpa, con Cantinflas, que era el peladito, estoy hablando Con de Cantinflas en blanco y negro, de Tintán, de Mauricio Garcés, no sé. A ver, yo primero creo varias cosas. Creo, en efecto, coincido contigo, Trino, pues un poco el nadir del humor nacional es el humor televisivo reciente, sobre todo. Yo diré que yo recuerdo una buena época del humor televisivo. Déjenme hacerle un homenaje a alguien de quien poco habla la gente en nuestros días. Yo creo que ya nadie se acuerda de Enrique Segoviano. Sí. Enrique Segoviano era un gran productor de televisión, que fue el productor de algunas de las series más inteligentes y divertidas de la historia de la tele. Enrique Segoviano creó Burbujas, que era una súper serie infantil y que para mí fue una influencia fundamental en la infancia. Y muchos años, bueno, antes de eso hizo La Cosquilla, hizo No Empujen con Raúl Astor, que era divertidísimo. Y muchos años después hizo Anabel con Anabel Ferreira, que era, yo creo que era la Carol Burnett mexicana, era Anabel Ferreira, Sí. y yo creo que fue el último gran momento de la comedia televisiva mexicana. En efecto, ya luego cuando veo unos panzones vestidos de marineritos con unas buenonas, pues digo, las buenonas tan guapas de ver, pero muy divertido no es el asunto. Es decir, se perdió una tradición de humor mexicano, que diría yo que hay otra tradición de humor mexicano importante, que tiene que ver con la literatura. Es decir, leer a Jorge Ibargüengoitia es una absoluta delicia. Leer a Sergio Pitol, leer a Fernando del Paso, es decir, ha habido grandes cultores del humor, digamos, sí, unívocos como Ibargüengoitia o esporádicos como Del Paso o como Pitol en la historia de la literatura mexicana. Yo creo que todo lo que hablabas ahora, Trino, del cine es muy importante. Yo creo que en el gremio de ustedes, bueno, ya hay antecedentes notabilísimos como Abel Quesada o como Alberto Isaac, que eran divertidísimos también. Sí. Yo ahora acabo de ver una exposición ahí en el Museo del Estanquillo, en la Ciudad de México, en donde había muchos cartones de Quesada y de Isaac. Caray, qué divertidos eran. ¡Qué padre, cabrón! Es que era una Y una exposición línea sobre preciosa. feminismos, pero agarraban mucho tipo de materiales, incluidos los cartones que habían hecho Alberto Isaac y Abel Quesada sobre las reivindicaciones de género. Entonces, bueno, pues primero hay toda esa tradición de comedia, y la comedia, y ustedes pues lo saben mejor que yo, el humor siempre parte de la incongruencia y siempre parte de reflejar el dolor. Cuando algo no duele o no es incongruente, pues está muy difícil que produzca humor. Bueno, nada más que lo que duele o lo que es incongruente es complejo, es complicado y parte de una tensión. El humor siempre deriva
de una tensión. Pues hay un ensayo muy bonito que ustedes han de conocer de Sigmund Freud, que se llama El chiste y su el chiste como formación el chiste y su relación con el inconsciente, que es un ensayo que habla del chiste como formación del inconsciente, es decir, como el chiste de algo que revela una verdad acallada, que pues sí está muy cabrón cultivarlo si no puede uno hablar de cosas, si no puede uno decir palabras, si no puede uno tocar ciertos temas, pues creo que en ese momento se pierde toda la comunicación. Creo que a lo que estamos asistiendo es a una época en donde todos tenemos que pensar igual. Fíjense qué me pasó hace poquito. Coral Bracho, esta extraordinaria poeta, es de mis poetas favoritos, y aquí viene el problema, ganó el premio Phil de literatura. Sí. Y yo escribí en Instagram que me daba mucho gusto porque Coral Bracho es una de los grandes poetas mexicanos. Y entonces me corrige alguien en Instagram, no, es una de las grandes poetas mexicanas. Y yo dije, no, porque ¡ándale! No solo es la mejor entre las mujeres, sino también entre los hombres. De todos los poetas vivos, hombres y mujeres o de cualquier otro género, ahora que están de moda los tantos géneros, yo elijo a Coral Bracho sin distinción de género. Entonces, a ver, ahí hay una cosa importante, ahí lo que estoy diciendo es, pero no, ahora no se puede decir poeta, el poeta en masculino, porque estamos siendo políticamente incorrectos. Entonces, sí creo que, digamos, hay en la corrección política una cierta limitación del lenguaje en términos del humor, pero también en términos del pensamiento complejo. Es decir, si ya solo uno puede hablar de acuerdo a ciertas fórmulas, si hay palabras prohibidas, si hay temas prohibidos, no sé, estas corrientes del feminismo radical que dicen que los hombres no podemos marchar en una marcha feminista. Oye, pues de veras es anatómica la relación que tenemos con el género nada más. De veras, la masculinidad o la feminidad pasan solo sobre el sexo, por el sexo. A mí me resultan muy preocupantes estos fenómenos, y sí me imagino que pues, para ustedes ejerciendo el humor de manera cotidiana debe ser complicadísimo, porque ya empieza uno a trabajar con terror. Sí, sí, digo, yo en lo personal, salvo las épocas del Santos, nunca creo que me moví así en territorios especialmente provocadores, siempre más bien lo mío ha sido lo pacheco, la existencial, cotidiano, etcétera, ¿no? Pero ahora sí me quedo así como atrás de un arbusto, o sea, viendo a los que se la rifan y les vale madre y se pasan de lanzas y hay unos verdaderos másters todavía portando la antorcha de la libertad humorística. O sea, a mí me da mucho gusto cuando veo a esos maestros. Kamikazes, yo les digo, porque realmente están en la cuerda floja de que te dejan de publicar o bueno, tuviste un caso que te pasó a ti en carne propia, querido Nicolás, por un comentario de Juan Gabriel, es decir... Ah, sí, cierto. Es muy chistoso esto que comento, pareciera que es al contrario, pero yo me acuerdo que Carlos Payán en la jornada nos decía, aquí sí a mí, ustedes nunca se autocensuren, el que los va a censurar soy yo, lo cual nos daba una gran posibilidad de que él se fuera de vacaciones y salía al Santos como pasaba, y luego nos hablaba y decía, cabrones, ¿qué pasó? ¿Sabían que me había... No, simplemente tú dijiste que nosotros no nos íbamos a autocensurar, que es un gran, eso lo quiero tener como una placa en letras de oro, porque yo digo, eso es un gran ejemplo de darte esa libertad, porque no nomás te está dando la libertad, te está quitando todas esas marras de la cabeza, esos atavismos de que puedes decir lo que se te antoje decir. Y casi hasta parecía que nos estaba cucando, ¿verdad? Sí. A ver, eso es todo lo que se pueden animar. Pues qué pacho. Y el otro día estuvimos en casa de Gis con este gran artista contemporáneo, Ortega, Damián Ortega. Con Damián Ortega. Y él dice, yo estaba también en esa época en la jornada haciendo monos. Dije, ¿qué? A ver, cabrón, ¿por qué no nos avisaste que se venía mejor y que ibas a ganar más millones haciéndote arte contemporáneo que monero? Pero bueno, decía, y yo como vi que ustedes ponían malas palabras, yo hice una tira y luego me habló Carlos Payán y dijo,
A ver, no. Aquí los que dicen malas palabras son Gis y Trino. Ustedes no pueden hacerlo. Entonces, qué bonito ese privilegio. Era como un privilegio que teníamos, pero ahora en las redes sociales, ahora yo quisiera tener como una especie de Carlos Payán de bolsillo, porque a la hora de que estás tú, a lo mejor en una onda muy enojado o estás como muy contestando de bote pronto algo sin pensar, puedes, en ese momento puedes ofender, puedes perder, es decir, admiro a los kamikazes porque digo, se están arriesgando en algo que yo sí valoro, que es, quiero tener una chamba, pero ese Carlos Payán de bolsillo, a la hora de Lora, es el que te dice, oye, si no hablas de Juan Gabriel, Nicolás, creo que te puede ir mejor, pero te quedas con las ganas de sí decirlo, o sea, no se puede tampoco, y entonces es algo absurdo, ¿no? A ver, oye, Nicolás, pero ahorita me entró la curiosidad, porque yo sí siento que tu tono en general sí puede ser muy claridoso, o sea, ¿te metes seguido a pleitos? No, yo no soy absolutamente nada pleitero. Es decir, aquella historia sobre esta columna que yo escribo, este obituario de Juan Gabriel que yo escribo en Milenio, cuando muere inmediatamente, es casi, diría yo, el único momento pleitero de mi vida profesional y tiene, digamos, un contexto que vale la pena mencionar. Yo era director de TV UNAM entonces. Y yo entro a TV UNAM, la chamba en la que menos he durado en mi vida, 7 meses y medio. Y yo entro a dirigir TV UNAM, digamos, con el respaldo entonces del rector Graue, pero incomodando a muchos poderes fácticos, se diría, de la UNAM, que no querían que yo estuviera por ahí, que querían que estuviera alguien pues, de otro corte, de otros grupos, etcétera. Y llego a, digamos, a toparme con una experiencia, con una dependencia, lo voy a decir así, administrativamente desaseada. Y empiezo a pisar callos. Desaseada. Desaseada, yo creo que es una palabra bonita que podemos muy bonito usar. para Desaseada. Entonces, empiezo a pisar callos y empiezo a tener pues un marcaje personal en redes y en ciertos medios cercanos a ciertos grupos todo el tiempo. Es decir, yo me la paso pues casi sitiado los 7 meses y medio que estoy en TV UNAM, pero como pues como yo soy muy aseadito administrativamente, pues no había ninguna cola que me pisaran por ahí por ningún lugar, sí me estaban cazando para tirarme, y ese texto que por supuesto a lo mejor un buen editor me hubiera dicho, oye, no es la oportunidad y menos con el follón que traes armado en medios, pues fue la gran oportunidad para ello. ¿Qué pasaba con ese texto? Bueno, a ver, yo tengo una cosa que me perturba mucho a la fecha. A mí me gustan muchas cosas, muchos avatares de la más popular de las culturas. Es decir, yo me sé canciones de Ninel Conde, bailo cumbia a toda madre, me sé rutinas de palillo, bueno. Y dos, yo tengo una particular afinidad por la cultura gay. Yo soy fan de Madonna, me he leído a todo Oscar Wilde, me gustan las películas de John Waters. Y yo decía, chinga, ¿por qué no me gusta? A mí que tanto me gusta lo naco y que tanto me gusta lo joto, ¿por qué no me gusta Juan Gabriel, que es la máxima expresión pues, de ambas cosas en realidad? Sí, sí. Y yo acababa de leer un libro de Pierre Bourdieu, que les recomiendo mucho, un gran sociólogo francés que se llama La Distinción y que hablaba de la construcción del gusto de manera inconsciente como diferenciador social, es decir, uno elige que le gusten ciertas cosas y rechaza ciertas cosas para diferenciarse del otro. Y entonces yo en ese texto lo que digo es, pues no me gusta Juan Gabriel porque soy un monstruo clasista y el que se la pierde soy yo, porque se ve que este cabrón es un chingón, porque tiene admiradores como los tiene, y me iba yo a extremos, de Octavio Paz a Chespirito, es decir, es uno de los iconos nacionales y yo no lo entiendo por prejuicioso. Claro, la frase incendiaria es sacada de contexto, y digo sacada de contexto sin ningún pudor, porque el texto está ahí en internet para quien lo quiera leer completo, digamos, y a partir de eso, pues empieza a haber una carguita de bots importante, primero que tenía que ver con mis enemigos políticos, pero ya luego en La Tormenta Perfecta hay un muy buen libro de Ana María Buenaga que retoma el caso, que se llama Linchamientos Digitales, que me dedica un capítulo. Bueno, ya en medio de La Tormenta Perfecta viene Donald Trump ese día. Entonces, pues, caray,
¿Y qué hace, digamos, el gobierno federal para que no se esté hablando de redes, en redes de Donald Trump? Pues hacer crecer la nota del gordito que escribió sobre Juan Gabriel. No digas, la tormenta perfecta. ¿Y cómo la haces crecer? Pues pidiéndole a CONAPRED que le dicte medidas cautelares. Entonces, pues ahí hay una funcionaria que se presta al jueguito. Imagínate dictarle medidas cautelares a un señor porque escribió un artículo periodístico. O sea, pues medidas cautelares tú le dictas a un funcionario que empieza a declarar un genocidio o que se le prohíba el derecho a un segmento de la población a hacer algo, no a un señor que escribe un texto. Oye, pero ¿a poco de plano esto derivó en que te quedaste sin chamba? Sí, claro. No me acordaba de eso, qué No, horror. pues me corrieron en un acto de solidaridad y valentía, fui corrido a las 24 horas. Ahora, te voy a decir cosa que agradezco mucho porque fue la peor chamba que tuve en mi vida, ser director de TV UNAM en aquella época. Pero bueno, pues todo esto generó un clima de cancelación. Yo creo que me puedo apreciar de ser el primer cancelado de la historia de este país. Oye, sí, qué honor, qué honor. Qué honor, porque pues era, digamos, muy, muy temprano en estas prácticas. Y les voy a decir, después de mucho tiempo y de pasármela muy mal muchos años, creo que fue una experiencia que me enseñó mucho. Yo tengo una amiga que dice que ella ya quiere experiencias que no sean de aprendizaje. Yo estoy de acuerdo con ella, pero ya que hay que tener unas de aprendizaje, pues esta estuvo buena. Sí, que te cancelen para que te curtas y agarres No, te voy a decir que me enseñó a valorar, Gis. Me enseñó a valorar el pensamiento complejo. Si yo ahora hago un podcast que se llama La pinche complejidad, es porque me parece que si no tenemos discusiones complejas y si nos dejamos ir en el tren del mame a decir absolutamente todos lo mismo, pues estamos, digamos, entrando en una crisis importante de ciudadanía. Es decir, lo que se está yendo al carajo es la ciudadanía y estamos simplemente generando un ambiente, digo, la palabra está archisobada, pero de polarización que no nos lleva a ningún lado. Es decir, pues nada más uno abre Twitter y nada más es pedo, caca, chinga tu madre, chingala tú. Pues eso no lleva a ningún lado. Si no aprendemos a discutir como sociedad, pues difícilmente podremos crecer como sociedad. A mí me impresiona de veras lo poco que sabemos discutir. O sea, ya, de pronto ya se convirtió hasta en una especie de obsesión, lograr encontrar en qué momento se da una discusión, así como la estás queriendo plantear, supongo, en donde de pronto uno recule a media discusión y luego puedes flaquear y puedes decir, ¿sabes qué? Lo que dijiste tiene sentido y viceversa, ¿no? O sea, jamás, o es muy raro escuchar una discusión así. O sea, en general, simplemente están los dos lados y a darse con todo, cabrón. Es que qué poco dispuestos estamos, digamos, a ceder terreno, digamos, en alguna de nuestras opiniones. Yo me acuerdo también un momento, yo soy particularmente crítico de este gobierno, pero recuerdo que alguna vez escribí una columna en donde decía yo que, pues, dada la presión de Estados Unidos, yo entendía que el presidente hubiera obrado como obró en términos de política migratoria. Es decir, entendía yo que hubiera, digamos, cedido a la presión de Estados Unidos y no hubiera abierto simplemente las puertas porque las consecuencias económicas y políticas para México hubieran podido ser terribles. Un punto de vista que puede ser debatible o no, pero la gente me decía, pero qué barbaridad, ahora ya te volviste chairo. No me volví chairo, tengo una opinión puntual en un tema específico que coincide con el gobierno federal. En todos los demás estoy en desacuerdo, pero en este estoy de acuerdo. Y se vale. Sí. O sea, además como que así, la cosa debería ir fluyendo así, ¿verdad? O sea, acuerdos y desacuerdos a lo largo de las cosas y de las opiniones, o sea, fuera de los paquetes, ¿verdad? Porque pareciera que son las dos porras en el estadio echándose la viga, cabrón. Punto. Sí, sí, es eso. Y que te das cuenta que hay todo un segmento de personas que se volvieron unos investigadores increíbles. Ahorita me viene a la mente este director de Marvel que se llama James Gunn, que Disney lo corrió porque se vuelven políticamente correctos estas empresas grandotas, ¿no? Lo corrió por un tuit de hace 20 años, que puso un chiste, ¿me entiendes? Y entonces te van y te buscan ese tuit y te lo ponen así y tú pierdes tu empleo. Es decir, si no hubiera trascendido que lo hiciste inmediatamente después de la muerte de Juan Gabriel, tu columna, van a pasar los años y luego te van a sacar eso y decir,
Nicolás no puede ser el director del estanquillo porque él hablaba muy mal de Juan Gabriel y Juan Gabriel, o sea. Qué bueno que ya salió eso, qué bueno que ya está en el aire. Bueno, yo les voy a decir, uno de los objetivos principales de mi vida es que en mi obituario no se mencione a Juan Gabriel. Si yo logro que en mi obituario no se mencione a Juan Gabriel, es que ahora sí ya chingué. No, te perseguirá hasta la tumba. Bueno, hay un tema en términos de ética de redes sociales del que se habla mucho, que es el derecho al olvido. Una de las cosas que se plantean en términos de ética de redes sociales es el derecho al olvido. Las personas deberíamos tener derecho a que se olvide aquello que sucedió en un entorno de linchamiento digital. Y eso, digamos, pocas veces se produce. Y eso resulta, pues, muy preocupante, porque además, pues, empieza a volverse una situación pues muy angustiante, muy ansiogénica en términos personales, y porque además, en fin, si uno compara el número de tweets que generó mi episodio en aquel momento y el número de hits que tiene el sitio para leer el texto, pues es a lo mejor el 10% de las personas que tuitearon leyeron el texto, pero no hacía falta leer el texto, sino era subirse al tren del mame, que es un fenómeno muy de redes sociales. Sí. Eso, acabas de dar con el punto totalmente que es el centro de todo lo que mueve a cualquier persona y estoy hablando de personas incluso que no tienen ni siquiera mucha idea de las redes sociales, pero mi mamá tiene ciertas fobias y de muchos que le digo, mamá, ni siquiera, no, pero es que ya he leído que era una mala persona, mamá, pero es que nomás es un tweet, ¿me entiendes? O sea, no, ya lo leíste, si tiene o sea, cualquier cosa puedes quererle explicar, pero te satanizan de tal manera porque trasciende tanto eso que ya no puedes volver a trabajar o ya no puedes volver a hacer el de antes por un comentario que hiciste o por algo, ¿no? Entonces, lo peor del caso es que los políticos hacen eso cada sexenio y luego de repente dices, oye, perdóname, pero ¿qué no Bartlett, que ahorita está en la Comisión de Electricidad, no fue el que hizo el fraude del 80? ¿Por qué se nos está olvidando? ¿Porque no había redes sociales? No, güey, sí, ese no tuvo que tuitear, ese nada más hizo un transononón muy cabrón, pero tiene un premio, es como darle el premio en esas películas, ya sabes, de el talentoso Mr. Ripley, que siempre salen con la suya los malos. Ah, cabrón, el malo ganó. Así está pasando. Y en los políticos es un cinismo que yo digo, ¿y ellos por qué no pierden su empleo? ¿Por qué está Alito ahí todavía? Perdón, ya me estoy metiendo en política, pero pues porque un grupo político los respalda, obviamente. Es algo que te digo yo que es selectivo también, es selectivo porque hay gente que yo digo, no se merece ese linchamiento así nada más por nomás, por decir un chiste, por lo que sea. A veces es una tontería del momento, ¿me entiendes? Pero, o no, o simplemente es el, que ahí lo dijiste, fue una frase. Oye, en tu podcast, la pinche complejidad, o sea, a ver, o sea, recomiéndanos algunos de los episodios, porque yo disfruté mucho el de sobre la película Tar, por ejemplo, con Fernán Solórzano, disfruté mucho con Mara, el de los libros de texto, o sea, ¿ya tienes algunos en donde se han metido en con este tema de las cancelaciones y ese tipo de problemas? Yo diría que de manera, ¿saben qué? Déjenme abrir Spotify, porque ustedes creen que yo me acuerdo de todos mis podcasts así de memoria. Entonces, más bien, pues si tengo el acordeón, va a estar más fácil. Entonces, y nomás, de información que sí debes de saber, ¿cada cuándo se estrena un nuevo episodio para que lo sepan los choreros y empiecen a seguirte? Cada semana se estrena, el nuevo es sobre pobreza, digamos, para saber, pues si se abatió la pobreza en México o no. Se puede hablar de que se abatió la pobreza cuando el sistema de salud no funciona y el 39% de la población no tiene acceso a salud. Entonces eso nos echamos una platicada con Salomón Chertorivsky, pero ya tengo la respuesta a la pregunta que me hicieron. Y hace bien poquito que hicimos, y qué tonto soy, un podcast que tiene que ver con cultura de la cancelación, que fue uno que hice yo solo, sobre Yaritza y su esencia, que justamente acaban de ser cancelados estos chavos. Esta banda de gringos de origen mexicano, claro, de origen michoacano, pero a los que se les pide, digamos, pues una adscripción cultural que no tienen porque ellos nunca han venido aquí,
no crecieron comiendo esa comida, el español no es su lengua materna, es decir, sí, sus papás son de Michoacán, ellos nunca habían pisado Michoacán en la vida y sin duda no fueron los más elegantes ni los más hábiles, pues digo, si mañana yo voy a Bangladesh invitado, voy a decir que la comida bangladesí es mi mero mole y es lo que más me gusta, pero más allá de que sus formas no fueron impecables, creo que no ameritaba la oleada de violencia que les fue propinada, siendo además unos chavititos. Si quieren que les diga, pues casi me parece que hay un problema de management en su disquera, nadie los capacitó para dar entrevistas en medios. Muy poquitito antes hablamos también con Mónica Maristain, extraordinaria periodista que sabe mucho a los deportes, del caso de Luis Rubiales y Jennifer Hermoso, que es un fenómeno de redes sociales. Buenísimo ese. Me lo voy a echar. Y 2 antes hablé del caso de Jessica Fernández, esta podcastera feminista de Monterrey que es invitada a Ruanda a hacer un viaje y se toma unas fotos, no las más elegantes y delicadas, digamos, pero se toma unas fotos con unas mujeres de Ruanda y termina siendo linchada también con unos copies a lo mejor no muy pertinentes, pero a ver, si quieren que les diga, y estuvo buena la pregunta porque me permitió hacer una reflexión, hay un grado de desproporción. Es decir, mi obituario de Juan Gabriel fue el más elegante, probablemente no. La respuesta de Yaritza y sus hermanos cuando les preguntan por la comida chilanga fue la que había, pues a lo mejor no. Lo que hizo Jennifer en Ruanda fue la mejor comunicación, pues no. Pero no había dolo implícito en ninguno de los casos y hay una desproporción, porque a lo mejor por un comentario que a alguien le pareció torpe o impertinente, pues hay una persona que se ve inmiscuida en una crisis laboral de largo aliento. Es decir, pues yo tuve una crisis laboral que me duró 4 o 5 años. En este momento, seguramente vieron, pues iba a presentar en Guadalajara, justamente en Guanamor, Yaritza y su esencia, les cancelan esa fecha, pero les cancelan otras 4. Es decir, una persona, a partir de lo que sucede en redes sociales, pues puede enfrentar consecuencias profesionales importantes. Ahora, yo entiendo perfectamente que si alguien fría a un perro en aceite, como ha sucedido, o alguien viola a 60 mujeres, pues está muy bien que ya no le den chamba. Pero hay una diferencia entre freír un perro en aceite o violar 60 mujeres, hacer un obituario torpe o dar una entrevista tonta. Y creo que perdemos el sentido de la proporción. A ver, no sé si recordé mal, pero ¿qué no también hiciste uno sobre el incidente en el baño de la Cineteca de una chava trans? Totalmente, pues es que esas son las discusiones que tenemos que dar y fíjense que yo leo mucho para el podcast y de pronto me di cuenta de algo en lo que yo nunca había pensado. Pues está muy cabrón ser el marido o el hijo o el hermano de una persona del otro género con discapacidad, porque si yo tuviera una mamá discapacitada o una esposa discapacitada o una hija discapacitada, pues ¿cómo la llevo al baño? En los baños como funcionan hoy con baños de hombres y baños de mujeres. Hay ciertos lugares que tienen baños para personas con discapacidad, pero no todos. Entonces, de pronto fue, claro, el tema de los baños es más complicado, digamos, que qué es un hombre y qué es una mujer. Es un tema de qué tanto sentido tiene separar los baños por género. Ahora, a mí mucha gente me va a decir, es que tú no tienes hijos y estarlos exponiendo a no sé qué. Pues en dado caso también estarían expuestos nuestros hijos, hombres, a quién sabe qué señor se le ocurra, quién sabe qué cosa en el baño de hombres. Pero ni siquiera pretendo tener la verdad absoluta sobre los baños públicos. Nada más me parece un tema a discutir y me parece un tema a discutir en la pinche complejidad y en la chora y en la Cámara de Diputados y en el Senado y en el Congreso de la Ciudad de México y en el de Jalisco y en el de Querétaro. Es decir, esos son los temas que tenemos que discutir. Creo que lo que es preocupante es el miedo que le tenemos a discutir de eso o de lo que sea. Buenísimo este punto que acabas de tocar, porque realmente así lo haces muy bien en el sentido de decir como que nos estamos yendo al extremo en todos sentidos y nos estamos madreando por detalles, pero hay tantas cosas, me viene a la mente, digo, pero hay un baño que entran los curas, a ver, mijito, ve, porque ahí hay nomás curas, pues no, cabrón, ya, eso era antes, ahorita ya hay demasiadas cosas, demasiadas ideas que tenemos ya aquí en la cabeza, que obviamente
estamos cancelando las cosas por no tener este tipo de pláticas, discusiones serias y que lleguen a fondo y no estos pleitos, digamos, que no sirven de nada porque nada más hiciste un obituario para un periódico y obviamente detrás de lo que había, queda clarísimo, era una, pues ahora sí que iban por ti, era como casi una cacería. ¿Y de dónde lo vamos a agarrar? Porque este güey no se está robando la lana. Pues de eso. Y son las grillas, son esto que sigue siendo en México muy difícil trabajar para instituciones así, porque tienes que librarla muy cañón con todas las grillas que hay alrededor y tienes que hacer este tipo de cosas, de malabares para conseguir un empleo, para hacer tu trabajo bien y ya, o sea, ¿y qué importa lo que digas en un artículo, en un cartón, en un tweet? No te representa como persona, o sea, también hay instituciones más fáciles para trabajar y otras más difíciles, eso también hay que reconocerlo. Sí, oye, sí nos tenemos que ir a cenar un día y echarnos unas copas y yo pediría una de Juan Gabriel para convencerte, ya bien pedo. A ver, les voy a decir una cosa, yo no soy fan de Juan Gabriel como intérprete, pero hay canciones de Juan Gabriel en voz de terceros que me gustan. O sea, imagínense, y siendo sobrino de Angélica María, como soy, no me va a gustar No Volverás a Verme, que se la compuso Juan Gabriel Angélica. Oye, qué padre, mi querido Nicolás, se nos fue el tiempo de volada. Yo como quisiera tener una plática más todavía. Me gustaría invitarte, si tienes chance alguna vez que vengas a Guadalajara, invitarte al foro para hacer una Chora TV contigo. Porque en el marco de la FIL. Pues sí. En el marco de la fila ahí voy a estar, por supuesto, pues ya estamos en la cuenta regresiva. Se acaba de anunciar la programación de la FIL. Ahí va a estar mi foro de Muro a Muro, que ya va a ser el 7º año en que hagamos de Muro a Muro. Entonces, hombre, honradísimo y encantadísimo. No, qué bien, buenísimo. Qué bien. Ahí nos vemos, qué buena onda, qué buena onda. Muchas gracias. Ya saben, todos los lunes hay un nuevo podcast que tiene Nicolás Alvarado, donde los viernes, todos los viernes. ¿En cuál streaming? En todos. Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube, en la que quieran. Buenísimo, además el nombre me encanta, la pinche complejidad. Un día podemos hacer una emisión cruzada que se llame La pinche complejidad de la Chora interminable. Sí, señor. Estaría buenísimo. Muchísimas gracias, Nicolás, eres realmente muy amable de haber aceptado esta invitación y te agradecemos mucho que hayas accedido. Al contrario, queridos, les mando un abrazote como siempre y toda mi admiración. ¡Salud! Muchísimas gracias. Gracias a la producción, a Gabo Casillas, gracias a Alguara, que está allá en los controles, y gracias, señor Pelón, gracias por acordarse del señor Nicolás Alvarado y que lo hayas traído. Yo me quedo con muchas ganas de hacer más podcasts con él. Gracias a mis invitados, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí me la chingaste muy cabrón hoy la carta. Gracias, Nicolás. Les mando un abrazote, señores.